que aceptó el reto de mudarse a Budapest para expandir el mercado de su empresa. De eso hace ahora 8 años, un tiempo que ha aprovechado para convertir una empresa de piensos de Aragón en una de las marcas punteras de su sector en Hungría. Hallo, jó napot kívánok! Ja, hogy vagy? Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas. Te cojo trabajando, ¿no? Hi. Pues sí, aquí estamos, en el establo con nuestros clientes y con nuestros clientes de cuatro patas. Soy el director de exportación de Agrobeco, somos una cooperativa de casetas 100% aragonesa y me dedico a exportar el producto por el mundo. Y ahora te has basado aquí en Hungría, ¿desde hace cuánto tiempo? Sí, pues llevamos va a hacer 8 años ya. Vinimos aquí pues con la excusa de buscar clientes en el mercado centroeuropeo. Los clientes, como veis, están satisfechos, así que cada caballo en cada país es diferente, tienen necesidades especiales, depende de la zona, los climas son distintos, así que normalmente hay que individualizar el producto al diferente tipo de caballo. Y de hecho aquí os voy a presentar a nuestra importadora en Hungría, Krista. Hello, nice meeting you. What is your work relationship with him? Oh, we met Jorge 8 years ago. Thanks to him, we started to be one of the best selling brands here. Ahora mismo es muy importante, entonces, vuestra marca. Sí, así es. Lo que hemos comentado, estamos en 42 países y se ha convertido en referente en bastantes zonas. Bueno, pues que siga así tu trabajo y ahora tu siguiente trabajo va a ser de guía, ¿no? Con nosotros. Pues sí, ahora vamos a dar una vuelta por la ciudad. Os voy a enseñar mi segundo hogar desde hace 8 años, así que adelante. Y la primera parada, Jorge, todo un icono. Así es, por supuesto, la primera parada, como no podía ser de otra manera, el Parlamento de Budapest. Es el edificio más emblemático de la ciudad y es el tercer parlamento más grande del mundo. Se construyó tan grande además porque en el Imperio Austrohúngaro estaban conectados a Viena y no podía ser inferior al de Viena, así que se tuvo que hacer semejante obra en su día. Además veo que es muy alto. Pues sí, son 96 metros. En Budapest no hay ningún rascacielos porque hay una normativa para que ningún edificio pueda ser más alto que el Parlamento. Pero antes de llevaros dentro, quiero aprovechar para enseñaros aquí un monumento que hay muy simbólico, se llama el Monumento de los Zapatos y representa, pues en la época del genocidio judío, por desgracia, Hungría era la segunda comunidad con más judíos de toda Europa. En esta ribera del río se fusilaron 20.000 personas. 20.000 personas. Y luego los arrojaban al río. Por tanto, se ha puesto aquí el monumento simbólico pues, para que no caigan en el olvido. Hola, muy buenas, aragoneses por el mundo. ¿De dónde sois? Gallegos, de Galicia. Gallegos. ¿Y qué os ha traído aquí? Pues un viaje de empresa. Unos incentivos que hemos hecho este año, gracias a Dios, que nos ha ido muy bien y aquí estamos. ¿Y qué os está pareciendo Budapest? Pues una ciudad increíble. Hay muchísima sensibilidad en el ambiente, en el lugar, en su historia y sobre todo en este momento, en este lugar. Bueno, familia, pues os dejamos. Adiós. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. ¡Aragoneses! Oye, Jorge, ¿y en el Parlamento por qué las banderas tienen un agujero en el centro? En la Revolución del 56, el pueblo húngaro se levantó contra la ocupación soviética. En ese espacio del agujero estaba el escudo comunista, el de la Hungría comunista. Entonces, al quitarlo, se queda el agujero y se ha quedado como un símbolo que veréis en toda la ciudad. Pues aquí estamos ya dentro del Parlamento. Bienvenidos. La verdad es que es realmente complicado estar aquí, que nos lo hayan dejado para nosotros solos, es una maravilla. Este lugar es un lujo, ¿eh, Jorge? Ya ves, es el edificio más espectacular de Budapest, el más emblemático. Fíjate que está hecho todo de mármol y oro. Cuando se hizo el concurso para elegir el Parlamento entre muchos arquitectos, era un concurso internacional, lo ganó finalmente un húngaro, pero tardó tanto en construirse, que fue desde 1885 hasta 1904, que antes de que se hubiera terminado se quedó ciego el arquitecto, así que nunca pudo ver su obra terminada. Y aquí donde estamos es parte de donde se tomaban las decisiones, ¿no? Pues sí, así es. Esto era la antigua Cámara Alta, porque antiguamente el Parlamento de Hungría era bicameral, estaba el Congreso y el Senado. Entonces esto ya no se utiliza. Nada, para nada. Esto se ha dejado pues, abierto al público como visita. Lo que se utiliza es el Congreso, que también está aquí. También está la oficina del primer ministro de Hungría. Pero, por desgracia, lógicamente está cerrado al público. Veo que aquí tratan bien a los políticos porque incluso tienen un banco en ascensor. ¿Has visto? Será como es un parlamento tan grande, pues por si se cansan de entre reunión y reunión, pues aquí tienen para descansar. Pero bueno, en su defensa sí que vamos a decir que el salario de los diputados aquí no es demasiado elevado, son unos 22.000, 23.000 euros anuales. Y el resto lo han gastado en bancos, en ascensor. Así es, oye, compensa.
en la sala donde está la verdadera reliquia de este Parlamento, que es la corona que llevó el primer rey de Hungría, San Esteban. En su época se decía que había un rey para la corona en vez de una corona para el rey. De hecho, el rey solamente podía llevar esta corona una vez en su vida, que era durante el momento de la coronación. Y ahora va a comenzar el cambio de guardia para custodiar la corona de San Esteban, que se realiza una vez cada hora. Este edificio en Budapest es tan emblemático que fue objetivo durante la Segunda Guerra Mundial, cayeron muchas bombas y aquí de hecho hace 5 años se desactivó una bomba que se encontró. Ahora hemos llegado a la escalera de honor. Esta es la escalera la más grande y la más espléndida aquí en el edificio y el Parlamento dispone de solamente 27 escaleras. ¿Por qué recomienda usted hacer una visita por aquí, por el Parlamento? Es que el Parlamento húngaro es muy rico en cuanto a la historia, en cuanto a la decoración. Por ejemplo, el sótano durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial funcionaba como una red de escondite para aquellos que trabajaban aquí y también para aquellos que vivían alrededor aquí en la plaza. Bueno, le dejamos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ahora os presento uno de los enclaves más peculiares de Budapest. Es el castillo de Bagdad-Hunyad y es una réplica exacta del castillo de Transilvania del conde Drácula. Lo curioso es que en un primer lugar se hizo solamente con cartón y madera, pero gustó tanto que se decidió pues, hacerlo en piedra y cemento a continuación, como podéis ver. Es un castillo, pues una representación, pero no por ello no deja de ser interesante. De hecho tiene más de 100 años de historia y ahí sigue. Y es muy bonito, es precioso de hecho. Y su gran reclamo, por supuesto, es el conde Drácula, ahí está, que lo vemos esperándonos ahí arriba. Nos está dando la bienvenida. ¿Has traído los ajos? A un minuto de ti te seguiré. Bueno, y cuéntanos, ¿qué te trajo aquí a Budapest para quedarte a vivir? Yo fui Erasmus aquí hace varios años, en mis últimos años de carrera, y me quedé con una sensación de la ciudad, la verdad. Tiene muchas actividades, es una ciudad muy joven, siempre hay algo que hacer. Entonces, cuando terminé el máster, pues decidí venir para 1 año o 2 a trabajar. Y bueno, se me fue de las manos, ya son 8 años, pero aquí seguimos, bien, como el primer día. Se echa de menos el tapeo, el juepincho, esas cosas, bueno, se echan de menos el clima muchas veces, el Pirineo, la familia, por supuesto. Sí que ves que en España la gente suele sonreír más, así son más serios. Lo que más llama la atención al llegar, en mi opinión, es un poco la desigualdad que hay. Hay mucha gente sin techo que duerme en la calle y a la vez, sin embargo, pues cada día igual te cruzas 3 o 4 coches de alta gama, que si Lamborghinis, Ferraris, Porsche. Y luego el tema del contraste, que ves que ha sido una ciudad muy imperial, el Imperio Austrohúngaro. Hay unos edificios espectaculares, pero a la vez que se están cayendo a pedazos, no se reparan, no tienen ningún mantenimiento. Bueno, y este lago que tenemos aquí. Un lugar muy bucólico porque en verano es un lago donde hay barcas que se pueden alquilar, dar un paseo en barca, pero luego ya lo están empezando a vaciar porque en invierno queda totalmente vacío y se convierte en una pista de patinaje sobre hielo enorme y es precioso, sobre todo a la noche porque se encuentra justo enfrente del castillo. Es un lugar pues, muy bonito para patinar sobre hielo. Y dejamos el castillo del conde Drácula para enseñaros algo típico de Budapest. ¿Verdad que algo tiene que ver con el agua? No lo sé, ahora lo verás. Aquí estamos en el balneario de Széchenyi. Budapest es muy conocido por sus aguas termales, hay más de un centenar de fuentes y el más turístico de todos, que además es el baño de agua termal más grande de Europa, es este que tenéis aquí. Aquí lo maravilloso además es bañarse cuando hace mucho frío. Yo me llego a bañar a 8 grados bajo cero. Este paseillo se hace duro, pero una vez que entras al agua, impresionante. El agua está a unos 32 grados. Hay gente que viene de todo el mundo a Budapest debido a que al ser unas aguas termales es muy buena para las articulaciones, para problemas de traumatismos, incluso recuperaciones de ortopedia, pues la gente viene aquí. Hola, buenas tardes. Muy buena. ¿Dónde sois? De Madrid. ¿Y por qué habéis venido aquí a estas termas? Pues ha sido una sorpresa de mi marido por mi cumpleaños. Lo había mirado antes por internet y decían que era la ciudad de las termas y esta es muy conocida, Széchenyi, decían que era la más grande que había en Budapest y aquí estamos. Y además la sensación esta de estar en agua caliente con exterior frío es muy bueno. Bueno, pues que disfrutéis. Muchas gracias, hasta luego, pasadlo bien, hasta luego. ¿Cómo está el agua? Impresionante.
Genial, maravilloso. Bueno, Jorge, veo que aquí la gente aprovecha bien el tiempo en las termas, que están jugando al ajedrez. Que es muy común para la gente, sobre todo un poquito más mayor, viene a las termas a relajarse y a la vez pues ejercitan la mente con el ajedrez. How often do you come here? It depends from the season. In winter time, 5 times per week. Wherever you go, in 20 kilometers you can find thermal water. Enjoy, thank you. Thank you. Okay. ¡Viva Budapest! Bueno, pues ahora vamos a un pueblo que hay aquí a 25 kilómetros de Budapest, se llama Szentendre, donde juego a baloncesto, es el equipo de la ciudad. Porque tú aparte eres jugador profesional de baloncesto. No, no es profesional, es la tercera división de Hungría y bueno, es un poco como rejuvenecer al fin y al cabo. Cuando eras más joven y entrenabas más. Ya estamos en la autovía, ¿en cuánto está el límite de velocidad aquí? Sí, pues aquí la autovía es diferente a España, aquí es 130 por hora, el máximo permitido. Aquí podemos ir por autovía sin peaje, lo que se utiliza es como una pegatina que se pone aquí en el parabrisas, que se puede contratar semanalmente o mensualmente, o para 2 semanas. Y con esa pegatina pues puedes ir con libertad por autovía todo lo que quieras. O sea que sería como tener una tarifa plana para peaje, ¿no? Así es. ¿Y alguna restricción así reseñable aquí? Pues aquí en Hungría es tolerancia cero al alcohol. Cuando en España es 0,5 gramos, aquí es 0,0. 0,0. Sí. La media de consumo de alcohol en Europa aquí es el doble. Entonces imagino que ese tipo de restricciones vendrán un poco también dadas por esos factores. Bueno, y ahora te voy a presentar aquí mi gran pasión, es el baloncesto. Estoy jugando en el equipo de Szentendre. Y bueno, tenemos el entrenamiento y voy cambiándome que ya llego tarde. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Bueno, ya estoy. ¿Tú ya jugabas en Zaragoza? Sí, en Zaragoza estuve jugando, pues antes de empezar a viajar, siempre he estado jugando a baloncesto en diferentes equipos, pues es mi pasión, es lo que me gusta hacer. ¿Trataste de dedicarte a esto como profesional? Hombre, como profesional, con 14 años, jugando en el Helios, el problema es que me hicieron la prueba de la muñeca, me dijeron que iba a medir 2 centímetros más solo y dije, pues ya no hay nada que hacer. ¿Y hay mucha afición aquí al baloncesto? Bueno, es bastante popular, no es el deporte mayoritario, el deporte principal es el waterpolo, la natación. Bueno, este es Levi, el capitán del equipo, y como veis con la camiseta de España. How is Jorge as a player, Levi? Well, he's a really passionate guy. I really like his enthusiasm. That's what we need in our team. Nice, man. ¡Hey, Keto Harum! Bueno, Jorge, te dejamos jugando. ¿Cuándo te veremos de vuelta por Aragón? Bueno, pues en un mesecillo tengo el siguiente vuelo, así que por ahí estaré en un mes solamente. Bueno, pues ahí te esperamos. Muy bien, gracias, hasta luego, chao. Adiós. Adiós.